Esta tarde estamos contentos, agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da de estar aquí reunidos en este congreso, hermanos, y aprendiendo cada día más de su palabra. Pues en esta hora me ha tocado la bendición y mi hermano Enrique por ahí en su mensaje ya me estaba presentando. Y yo soy la que andaba ahí con los burros que tuvo que dejar esos ponis por ahí. Y de ahí el Señor nos llamó, hermano, gloria al Señor. Y Dios ha sido bueno, amén. Porque el Señor, hermanos, ciertamente no se equivoca cuando Él pone la mirada en cada uno de nosotros, amén. Y si tú estás aquí, es porque Dios tiene un propósito definido para tu vida, para mi vida. Gloria al Señor, amén. Y damos gracias porque, hermanos, somos privilegiados, amén. Gloria al Señor. Y en esta hora, hermanos, yo quiero entrar a hablar de la palabra del Señor. Y me tocó el tema intimidad con Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí en Éxodo, capítulo 33, gloria al Señor para siempre, amén. Y vamos a dar lectura del versículo 12, hermanos. Gloria al Señor, en adelante hasta el versículo 14, amén. Puede ponerse de pie por reverencia a la palabra en esta hora. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Gloria a Cristo. Éxodo capítulo 33, del versículo 12 al versículo 14. Gloria sea al Señor. Al versículo 15 le vamos a dar lectura, amén. Y lo vamos a hacer alternadamente, hermanos. Yo leo uno y usted el siguiente y nos unimos en el versículo 15, amén. Dice a la letra la palabra: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Unidos. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, un momento. Y antes de entrar a la palabra, hermanos, yo quiero hacer una pequeña reseña, ¿verdad? Ciertamente, les decía, el hermano comentaba cómo había sido el llamado acerca de nosotros. Y nosotros andábamos muy lejos, ¿verdad? Sin pensar que un día íbamos a estar aquí compartiendo la palabra, viendo de lugar en lugar, en las ferias con los ponis, ¿verdad? Que por ahí el Señor nos había dado en ese tiempo, pero que ahora el Señor nos ha dado ovejas para pastorear, bendito sea el Señor. Y el Señor, hermanos, ciertamente mis hermanos lo han comentado, a cada uno le ha hecho un llamado diferente, amén. A través de nuestra hija, la mayor, el Señor nos hizo el llamado a nosotros. Y a partir de ahí, hermanos, empezó un proceso, ¿verdad? De lo que ya el Señor ha ido hablando a nuestras vidas, el propósito, los miedos, todo esto que venía. Y en ese caminar, hermanos, encontramos la ayuda de muchas personas que nos apoyaron. Una de ellas es aquí nuestro hermano Pastor Tomás, que nos tuvo mucha paciencia y siempre nos visitaba y decía, ¿cómo van? ¿Cómo están? Y el Señor, hermanos, hablaba cada día a nuestras vidas y nos decía, es necesario que caminen, es necesario que desarrollen la visión que les he dado. Pero como humanos muchas veces tenemos miedo, lo que hablaba el hermano hace un momento, ¿verdad? Y lo había en nuestras vidas porque nosotros, hermanos, decíamos, pero nosotros, ¿quiénes somos? David dijo, ¿quién es mi familia y quién soy yo para que de mí tú tengas misericordia? Para que tú hagas esta gran obra en mí. Y esa era la manera de pensar de mi esposo y mía. Y había muchas cosas, hermanos, en las cuales nos hacían detener y decíamos, pero ¿quién va a venir a liderar? ¿Quién va a venir a estar al frente cuando nosotros no sabíamos lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas? Amén. Pero el Señor, hermanos, en su infinita misericordia empezó a hablarnos. Y esos miedos, hermanos, que había, se empezaron a disipar cuando Él nos llevó a un lugar que todo líder debe de llegar a ese lugar para poder ser exitoso, para poder, hermanos, sobresalir en el ministerio, en la encomienda que cada uno de nosotros ha sido asignada de parte del Señor. Y ese lugar se encuentra en la intimidad con Dios. Amén.
Cuando nosotros llegamos, hermanos, a tener esa intimidad con Dios y venimos a sus plantas, venimos a sus pies y empezamos a traer esos miedos y empezamos a traer todas esas dudas, el Señor empezó a despejar todo aquello, hermanos, que el enemigo quería poner y que todas esas trabas querían estorbar nuestro caminar en el Señor. Y hoy, hermanos, entendemos que por su misericordia estamos aquí. Y entendemos que para el liderazgo y entendemos que para los pastores, como los líderes, como todos aquellos hermanos que están al frente de una congregación, de un grupo, es necesario, hermanos, muy necesario, indispensable que nosotros, hermanos, podamos establecer una relación cercana con nuestro Dios. Amén. Y es ahí, hermanos, donde nosotros nos hacemos funcionales. Es ahí donde nosotros, hermanos, podemos entender realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros descansamos en Él y venimos a Él, gloria sea al Señor. Y eso lo entendía muy bien Moisés. Amén. Si usted se da cuenta a través de la palabra, el versículo 11 dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como quien habla a su compañero. Moisés, hermanos, a través del llamado, a través de sus miedos, de sus temores, aprendió a depender totalmente de Dios. Y entabló una relación íntima con Dios que le hacía saber, que le hacía, hermanos, gloria sea al Señor, entender cuál era la perfecta voluntad de Dios para su vida y para el pueblo de Israel. Amén. Y él, hermanos, subía al monte. Dice el lema de nuestro congreso, subiendo al monte. Y hace un momento nos preguntaban a cuántos les gusta orar. Y por ahí hubo 2 que 3 que dijeron amén. Pero realmente, hermano, si somos sinceros, a la mayoría no nos gusta hacerlo. Lo tenemos que hacer. Pero la mayoría, hermanos, no lo hacemos. Y una relación, hermanos, con Dios se basa en ese tiempo en el cual usted y yo podemos pasar con Él en oración, en la búsqueda, en la lectura. Amén. Y por eso, hermanos, nosotros notamos que hay muchos ministerios, hay muchos líderes, hermanos, fracasando hoy en día porque no han podido vencer los miedos, porque no han podido entender realmente la visión, porque no se han acercado a Dios, porque no han establecido una conexión con el Señor. Y hoy es necesario, hermanos, que podamos entender esta definición. Hoy es necesario que podamos entender, hermanos, lo que Moisés un día entendió. Que él, hermanos, tenía que establecer una relación con Dios porque era Dios quien le daba la pauta a seguir de lo que él tenía que hacer. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Amén. Somos seres humanos que fallamos. Y nuestra competencia, dice la palabra del Señor, viene de Dios. Nosotros somos competentes cuando venimos a Dios. Nosotros somos funcionales cuando estamos en Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso lo entendía Moisés. Y Moisés, hermanos, pasaba tiempo con Dios. Cosa, hermanos, que hoy en día se nos dificulta mucho. Porque todos estamos ocupados en el hacer. Todos estamos ocupados en hacer más para la obra del Señor. Y estamos tan atareados que no tenemos el tiempo para dedicárselo a nuestro Dios y establecer una relación íntima con Él. Muchas veces no nos da tiempo ni decirle gracias al Señor. Muchas veces no nos da tiempo, hermano, de pedirle a Dios la dirección de acerca de lo que estamos haciendo, vamos a hacer. Solamente tomamos determinaciones porque confiamos en nuestros recursos, porque confiamos en nuestras habilidades. Pero hoy a la luz de la palabra, hermanos, y conforme a la vida que Moisés estipuló con el Señor, entendemos que separado de Dios nada podemos hacer. Y que cuando nosotros no estamos, hermanos, en esa intimidad con Dios, hay ministerios decaídos, llenos de problemas, que caen en pecado, que están debilitados, que están cansados, que están esperando que llegue un pastor Tomás para darle sus cargas, cuando el Señor dice que vengamos a Él, que Él nos hará descansar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Moisés pasaba tiempo con el Señor. Si damos vuelta a la hoja, encontramos a un Moisés que subió al monte durante ¿cuántos días? 40 días. Y 40 noches donde no tomó cafecito con galletas ricas de las que estaban ahí, ¿no? Dice la Biblia que estuvo en ayuno y oración. Estuvo escuchando la instrucción del Padre.
Estuvo recibiendo, hermano, la revelación de parte de Dios para lo que Él quería establecer en el pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos el tiempo para estar en la presencia del Señor? Para subir al monte de Dios. No hay tiempo. Vivimos una vida ajetreada, una vida llena de compromisos, una vida llena, hermanos, donde nosotros queremos quedar bien con todos menos con aquel que nos ha llamado. Y es ahí el punto de donde hay tanto fracaso, y ahí el punto donde hay tanta, hermana, debilidad espiritual en nuestras vidas. Y nosotros como líderes, como pastores, somos el espejo, el reflejo de nuestras congregaciones. ¿Sí? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros podamos desarrollar intimidad con el Señor. Porque cuando nosotros desarrollamos la intimidad con el Señor, hay una promesa. En el versículo 14 dice, y mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando la presencia de Dios está en la vida de un hombre, de una mujer, hermanos, no se cansa, espiritualmente hablando. Físicamente sí, porque somos humanos. Pero estamos reconectados a la fuente de vida, y esa fuente de vida nos sacia, esa fuente de vida, hermano, nos está ministrando continuamente, y su Espíritu Santo nos está rejuveneciendo, su Espíritu Santo nos está llenando, nos está alertando, nos está, hermano, guiando a cada momento. Amén. Porque su presencia nos dará descanso. Pero ¿por qué habemos, hermanos, muchas personas que no tenemos descanso? Porque no estamos en la presencia del Señor. Porque estamos batallando en nuestras fuerzas. Porque estamos haciéndolo a nuestra manera. Gloria sea el Señor para siempre. Y el Señor quiere, hermanos, líderes, pastores que están aquí, que aprendamos a ser dirigidos por su Espíritu Santo. Que aprendamos a oír su voz. Pero no vamos a aprender a oír su voz ni su dirección, hermano, a través del internet, a través, hermanos, de ese móvil que muchas veces no nos separamos con él. Yo le decía a la iglesia el viernes. No, hoy es viernes. A ver, el miércoles, ahí están las hermanas, bien que saben qué día se los dije. El miércoles, que si así como nosotros tenemos una relación con ese teléfono, lo tuviéramos con nuestro Dios, fuéramos muy funcionales. Amén. Fuéramos funcionales. Porque se nos puede olvidar todo, pero menos el ser. Pero si decimos vamos a la oración, vamos al ayuno, vamos a la vigilia, hermanos, no hay tiempo. Estamos atareados y no hay tiempo. Pero el Señor quiere que hoy, amados hermanos, pastores, seamos funcionales, efectivos. Que la visión no se pierda. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos relación con Dios, intimidad con Dios, la visión se pierde. Yo me preguntaba en muchas ocasiones por qué el Señor tuvo que levantar otra misión en este lugar. Porque muchas veces, hermano, se pierde la visión de lo que Dios te ha enviado a hacer. Y no se está haciendo funcional y no se está haciendo como Él quiere, como en el caso que hubo con Saúl y David. Saúl tuvo que ser quitado y ser puesto David. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Y muchas veces el propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas porque nosotros dejamos de ser efectivos cuando dejamos de venir a la presencia de Dios. Y Dios quiere que seamos efectivos. Que seamos líderes, hermanos, gloria sea el Señor, que tengamos comunión con el Señor. San Juan, capítulo 15, si usted me acompaña, hermanos. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, nos dice una verdad muy importante y que nosotros debemos de recordar y que nosotros debemos de meditar en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya, San Juan. Capítulo 15, dice la preciosa palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén.
Separado de Dios, amados hermanos, nada podemos hacer. Porque a pesar de que nosotros podamos agarrarnos de los títulos que tengamos, de los conocimientos básicos que tengamos, si Dios no está en el asunto, recuérdelo, nada podemos hacer. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y necesitamos estar conectados a Él para que seamos funcionales, para que podamos dar fruto. Amén. Y uno de los frutos, hermanos, que viene por consecuencia a estar unido a esa vid, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos guía, cuando el Espíritu Santo está, Él nos consuela, Él nos guía, Él nos habla la verdad, Él nos instruye, Él está con nosotros como ese amigo, hermanos, que está siempre al lado nuestro y nos da descanso. Cuando nosotros estamos unidos, permaneciendo en esa fuente de vida, su presencia está en nosotros y nosotros podemos tener descanso como el Señor le prometió a Moisés. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos trae revelación. Y el Espíritu Santo produce en nosotros, hermanos, cambios. Hablaban nuestros hermanos de transformaciones. Porque nadie cambia por sí mismo, hermano. Hay cosas que tenemos que cambiar, pero que solamente en la presencia de Dios usted va a poder hacerlo. De su propia voluntad no va a poder, tiene que estar Dios en el asunto. Y el Espíritu Santo que convenza de pecado, que convenza de que ese carácter a Dios no le agrada, que necesita ser moldeado, transformado, de cosas que a Él no le agradan de nuestra vida, que necesitan ser rendidas a Él. Pero ¿quién convence si no es el Espíritu Santo? ¿Y cómo tenemos la presencia del Espíritu Santo si no estamos conectados a Él? Necesitamos estar conectados a Él y establecer una relación íntima con nuestro Dios. Y cuando nosotros estamos conectados a su presencia, el Espíritu Santo nos lleva, hermanos, a una vida de obediencia. Y esa vida de obediencia, hermanos, va a producir fruto. Porque va a haber un cambio en nosotros. Y los que están alrededor van a ver que realmente Cristo vive en nuestras vidas. Y que entonces nuestra vida ha sido transformada. Y cuando esa transformación ocurre en nosotros, que somos los líderes, que tenemos que ser ejemplo, entonces nosotros podemos ser funcionales. Y entonces podemos ser, hermanos, capaces de poder dar muchos frutos. Amén. Somos capaces entonces de dar fruto. Gloria sea al Señor. Vivimos nosotros que vivimos en los ranchos, somos como libros abiertos que todos nos conocen, ¿verdad? Y si nosotros, hermanos, no tenemos un buen testimonio, la gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Si mira el pastor, si mira a los líderes, para estar como ellos. Pero cuando la presencia del Espíritu de Dios viene como consecuencia de tener una relación íntima en nuestras vidas, entonces nuestra vida es transformada y entonces la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres que nos tienen, hermanos, a la vista, dicen verdaderamente Dios está en la vida de ese hombre, de esa mujer. Verdaderamente ahí se predica una palabra de verdad. Verdaderamente hay un cambio del cual yo también quiero ser partícipe. Gloria al Señor. Amén. Y entonces Dios es glorificado por el fruto que usted empieza a dar, por el fruto que hay en la vida de cada uno de nosotros por causa de que estamos en la fuente de vida llamada Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y tenemos, hermanos, las peticiones de nuestro corazón contestadas. ¿Sí? Tenemos las peticiones de nuestro corazón contestadas. Ahí mismo en San Juan, hermanos, dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Gloria al Señor. Batallamos porque muchas veces, hermanos, no estamos permaneciendo en el Señor. Porque muchas veces estamos fuera de la relación del Señor. Hablamos mucho de Dios. Hablamos mucho de Dios, pero no tenemos nada de Dios dentro. Gloria a Cristo. Y en estos tiempos tan difíciles que vivimos, estamos viendo tiempos muy difíciles donde encontramos cada vez más dificultad para entrar en la presencia del Señor. Encontramos más dificultad para encontrar líderes comprometidos con el Señor que busquen, hermanos, la dirección de Dios
Porque hoy en día tenemos líderes, hermanos, basándose en lo que hablan las redes sociales, en lo que habla un manual y no en la visión y la revelación de nuestro Dios. Moisés se movió porque había, hermanos, un Dios que le guiaba. A pesar de sus temores, a pesar de sus imposibilidades que él tenía, el Señor le dijo, ve porque mi presencia te dará descanso y yo voy a estar contigo. Y el Señor estuvo con Moisés, lo hemos visto a lo largo de la historia, gloria al Señor. Y el Señor estará con cada uno de nosotros. Si nosotros le somos fieles, si nosotros venimos a Él, Él va a estar con nosotros porque el que llama respalda, amados hermanos. Amén. Mire, yo quiero decirle que nosotros no tenemos estudio y es más, alguien me dijo un día, pastora, ¿y dónde están sus ayudas bíblicas y sus manuales y no sé cuántas cosas? Que solamente la presencia del Espíritu Santo, porque yo voy y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo les hable? ¿Qué quieres que yo les diga? Porque no tengo ayudas bíblicas, pero voy delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, yo quiero presentarme como obrero aprobado que no tenga de qué avergonzarse. Dime qué quieres que yo les hable. Y el Señor, hermanos, no se equivoca porque Él conoce la necesidad. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Él y no de nuestras capacidades y de lo que podemos dar, el Señor se manifiesta y la gloria es para Él. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo siempre he dicho, si el Señor hizo hablar a la burra de Balaam, que no me haga hablar a mí. Alábele si puede. Porque no es mi competencia. Porque no es mi habilidad, es que en Él yo soy competente, porque su Espíritu Santo me hace competente, alabado sea Dios para siempre. Amén. Y hoy estamos teniendo problemas porque hay cansancio, porque hay problemas, porque el pecado se ha infiltrado, porque el enemigo ha tomado terreno en nuestras congregaciones, porque hemos dejado los altares, porque hemos dejado de subir al monte. Es que hay mucho trabajo y el Señor sabe mi necesidad. Pero el que llama respalda, y lo hablo en todas las áreas de la vida, hermano. Tuvimos que dejar los ponis. Y mi esposo decía, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo dije, yo no vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Y hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido porque el que llama respalda. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y estamos aquí por su misericordia. Pero muchas veces nosotros, hermanos, solamente vamos, hermanos, a orar cuando se hace la apertura del culto. Solamente vamos a la palabra cuando necesitamos, hermanos, hacer una prédica o un sermón. Y el Señor no quiere eso, hermanos. El Señor quiere que realmente le conozcamos, que realmente en nosotros surja la pasión por Él, que al grado, hermanos, de que si es necesario, como aquellos hombres de la palabra que dieron su vida, hermanos, por causa de Cristo, que a ese grado también usted esté dispuesto. Pero ¿cuándo se logra eso? Cuando realmente nos enamoramos del Señor, cuando realmente estamos en su presencia, cuando realmente, hermanos, aceptamos la visión que nos ha dado y conocemos que el que nos ha llamado es fiel para sostenernos. Amén. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y la palabra es clara, dice que si nosotros no permanecemos en Él, el pámpano fuera de Él se seca. ¿Cuántas iglesias secas? ¿Cuántos pastores secos con tantos problemas que ya no pueden más caminar porque se les ha ido la ilusión, se les ha ido, hermanos, el deseo, se les ha ido, hermanos, las ganas de servirle al Señor? Porque separado de Dios nada podemos hacer. Moisés lo entendió. Moisés entendió, hermanos, que sus dificultades y sus discapacidades, hermanos, para Dios no eran problemas porque Dios lo iba a hacer funcional. Recuerden una de las palabras que el Señor le dijo, mira, Moisés, solamente abre tu boca y yo la voy a llenar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero es cuando nosotros dependemos de Él. Es cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Pero hoy en día no estamos priorizando. Hoy en día nosotros, hermanos, y ese es un obstáculo de los cuales nos enfrentamos, amados pastores, el cual el trabajo, las situaciones, los planeamientos que hay, no nos están dejando priorizar. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Fuera de Él nada podemos hacer. Necesitamos priorizar. Necesitamos, amados hermanos, tener compromiso.
que el compromiso no lo hemos hecho con el pastor Tomás. ¿Saben? En unas ocasiones ha habido situaciones en la iglesia y yo he dicho, Señor, ya hasta aquí llegué, con nada más espero que venga el pastor Tomás y le decir, ahí está la iglesia, hermano, ponga a quien quiera. Y el Señor me ha confrontado y me ha dicho, no te llamó el hombre, te llamé yo. Y esto no se acaba hasta que se acaba, me dijo el Señor. Aleluya. No dependemos, hermano, nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con aquel que nos ha dado la vida. Y por eso nos debemos a él. Dele una ofrenda de palma. Reconozca que usted está aquí por su misericordia. Reconozca que no ha sido el pastor Tomás que lo ha llamado. Ha sido Dios que le ha hecho un llamamiento santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que el llamado que usted tiene, hermano, es especial para la gloria y honra de aquel que vive y reina para siempre. Amén. Necesitamos entender que nuestro compromiso es con el Señor. Necesitamos, hermanos, entender que es necesario informarnos. Yo le decía, allá yo no tengo la posibilidad de entrar a un instituto, de estar al 100, porque es más, las señales de internet muchas veces se van y ni hay forma de comunicarse. Pero hoy en día, hermanos, estamos viendo gente muy informada, gente muy capacitada, pero vacía, porque no tiene presencia de Dios. ¿Y saben qué pasa? Que eso es bueno. Yo recuerdo, hermanos, que la Biblia nos habla de Apolos, que era un varón elocuente, decía mi hermanito, ¿verdad? Como aquellos que hablan muy bonito. Pero no tenía el Espíritu Santo. Y Pablo le dijo que si no tenía el Espíritu Santo, no lo conozco. Necesitamos el Espíritu Santo para no cansarnos. Necesitamos su presencia para seguir fluyendo, gloria sea al Señor, porque las letras se acaban, pero cuando la presencia de Dios está en la vida de un hombre y de una mujer, Él renueva nuestras fuerzas cada día, alabado sea el nombre del Señor para siempre, amén. Entonces, hermano, hay obstáculos que nos están impidiendo acercarnos a tener una relación con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Que muchas veces nosotros atendemos más el trabajo, los compromisos, incluso en la misma iglesia. Un día yo estaba tan atareada como uno de esos días y yo le platicaba a unos pastores y le decía, hermanos, es que subo para allá, vengo para acá, voy a la Esperanza, voy para allá y estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro. Y hermanos, maría los hermanos de tanto que yo hacía. Y solamente me dijo aquella hermana, ¿y a qué horas usted tiene tiempo para estar con el Señor? Y yo entendí, hermano, que no importa todo lo que tú hagas, si el Señor no está en el asunto, en vano es. Si el Señor no está en el asunto, en vano es, porque te vas a cansar. Y el Señor muchas veces no quiere eso. ¿Sí me explico, hermanos? Estamos tan atareados de los compromisos con la iglesia, de los compromisos con los líderes, de enseñar aquí, de ir allá, de allá, que nosotros no nos estamos llenando. Y nosotros no podremos desempeñar la visión que Él nos ha dado si nosotros no estamos en su presencia. Recuerde que no es por nuestra, hermanos, humanidad, que no es por los títulos, que no es porque usted tenga un rango importante, hermano, no, es porque Él nos hace competentes. Él nos hace competentes, gloria sea al Señor. Y necesitamos, hermanos, tomar tiempo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, hasta para morir hay tiempo. Y nosotros no tomamos un tiempo para orar, para estar con el Señor, porque no hay tiempo. Pero la Biblia a mí me dice que hay tiempo. Gloria al Señor. Falta de compromiso. Hay gente, hermanos, que no le interesa conocer, ¿verdad?, más al Señor, porque no quiere pagar un precio. Ayer cuando llegamos de viaje ya todos estábamos ansiosos por comer, ¿verdad? Ya se nos estaban viendo los amenes, los aleluyas, porque nosotros queríamos llegar a la mesa y tomar nuestro refrigerio. Hay gente, hermanos, que por no comprometerse, yo le decía a Moisés, estuvo 40 días, 40 noches. Y yo le decía a los hermanos en la iglesia, hablamos de ayuno y acabamos de comer y ya sentimos hambre nuevamente. Y nos pasa. Pero es necesario, hermanos, comprometernos con Dios. Buscar su rostro, buscar su presencia. Gloria sea al Señor. Porque necesitamos entender
que Él nos ha hecho el llamamiento, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que por más que nosotros tengamos multitudes de hermanos en las iglesias, misiones, y que hermanos el Señor nos haya permitido hacer mucho, dependemos de Él, separados de Él nada podemos hacer, gloria al Señor, aleluya, y que el Señor nos llama en esta hora, hermanos, a volvernos a Él. Su presencia nos quiere dar descanso. Su presencia quiere, hermano, traer un bálsamo que nos ayude a aliviar las cargas, las penas, porque ciertamente alguien dijo hace un rato, no es fácil, el trabajo, el ministerio no es fácil, gloria sea al Señor. El que está al frente de la iglesia entiende que este trabajo no es fácil. Pero también el Señor me dice en su palabra que Él no pone cargas que no podamos llevar, gloria al Señor. Amén. Él, hermano, desde el vientre de la madre de Moisés, Él lo diseñó porque Él sabía que era capaz de poder llevar esa misión, de poder desarrollar la visión que Él tenía para Él. Al igual de la misma manera, el Señor nos ha creado y nos ha hecho el llamamiento porque Él sabe que tú y yo podemos. Pero que necesitamos entender que necesitamos ser funcionales en Él. Gloria sea al Señor para siempre. La palabra del Señor ahí en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3. Si usted va conmigo, hermanos, gloria sea al Señor. Aleluya. Dice esta palabra clave. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén, hermanos. Nuestra competencia, nuestra eficacia, nuestra forma, hermanos, de poder ser útiles, de poder llevar fruto, de poder ser líderes, de poder ser pastores, que estemos funcionando, es que nuestra competencia provenga de aquel que nos ha llamado, que se llama Dios. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, venimos a Él y cuando nosotros entablamos esa relación con Él, hermanos, entonces, hermanos, las cosas son diferentes. Gloria al Señor. Entonces se van los miedos. Entonces, hermanos, podemos entender el propósito, porque al principio todos decimos, ¿y por qué yo? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y mejor envía al otro, pero cuando estamos en Él y entendemos que no somos nosotros, que Él es el que hace la obra en nosotros, entonces, hermanos, el Señor empieza a fluir. Necesitamos venir a su presencia. Hay gente cansada caminando, liderando. Hay gente, hermanos, abatida, que ya no tiene las fuerzas, que ya, hermanos, no haya la forma de cómo hacer crecer, de cómo hacer llegar a la gente a las iglesias. Y busca estrategia y busca la forma, hermanos, de poder atraer a la gente. Y hoy vemos altares llenos, hermanos, de circo, de show y de todas estas cosas para atraer a la gente cuando Dios no nos ha mandado a eso. Cuando el Señor nos ha mandado a estar en su presencia y Él se encargará de llenar, de traer, gloria sea al Señor, a los que han de ser salvos, gloria a Cristo. Pero eso pasa cuando nosotros no tenemos revelación de Dios. Tenemos, hermanos, información, tenemos estrategia, tenemos planteamientos humanos y de hombres, pero no tenemos la revelación de Dios cuando nosotros no estamos en su presencia, cuando no pasamos tiempo con Él. Entonces esto sucede. Y ustedes ven, hermanos, que no hay una diferencia entre el que está afuera y el que está adentro, porque entonces da lo mismo, porque se perdió la visión, porque se perdió, hermanos, el propósito. No porque Dios falle, sino porque nosotros no hemos querido someternos, no hemos querido habitar en su presencia. Y la presencia de Dios nos dará descanso. Por eso es que en esta hora, hermanos, del día, el Señor está hablando a mi vida y está hablando a la vida de muchos de nosotros acerca de que vengamos a Él. Ese cansancio, ese agotamiento espiritual, ese agotamiento físico, solamente, hermanos, podremos aliviarlo en su presencia. Hay cosas que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que lidiar y que no podemos contárselo a nadie, solamente ir al Padre y decirle, Señor, esto o lo otro. Y el Señor, hermanos, trae respuesta.
Hay ocasiones en las que nos ha tocado llegar a su presencia, aún sin fuerza, solamente diciéndole, Señor, tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Y hermanos, y es ahí cuando vienen las fuerzas de parte del Señor. Es ahí cuando el Señor empieza a renovar. Es ahí cuando el Señor, hermano, empieza a aliviar la carga, el dolor, la frustración y nos da nuevas fuerzas. Y entonces podemos continuar. Si nosotros lo estamos haciendo en nuestra humanidad y lo estamos haciendo a nuestra manera, déjeme decirle que la visión va a fracasar, no porque Dios, hermanos, no tenga poder, sino porque nosotros no estamos dispuestos a rendir nuestra vida al Señor. Algo importante que Moisés hizo fue entender que separado de Dios no iba a poder, que necesitaba pasar tiempo con el Señor. Y cuando él pasaba tiempo con el Señor, hermanos, ¿se reflejaba o no se reflejaba que estaba en su presencia? Se reflejaba porque cuando él bajaba del monte, dice la palabra, que su rostro resplandecía. Porque él da fuerzas nuevas al cansado y al que no tiene ninguna. Amén. Entonces, en esta tarde, hermanos, yo no quiero cansarle. No soy elocuente y tampoco soy de muchas palabras. Pero quiero decirle que el propósito de Dios en esta hora, a través de este mensaje, es que volvamos a la intimidad con el Señor. Es que volvamos al principio, hermano, donde nosotros podemos encontrar la respuesta a nuestra necesidad, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere darte el descanso. Él quiere darte, hermanos, la pauta para seguir adelante. Estamos aquí porque Él nos llamó al igual que Moisés. Él, hermano, tiene algo especial para tu vida y para mi vida. Y si hay un momento en el cual tú lo has dudado, hoy yo te quiero decir que estás en el camino correcto. Solamente necesitamos venir a su presencia. Solamente necesitamos venir a la fuente de vida. Hay momentos, hermanos, que yo me he sentido como, le digo, Señor, como un sedecal, como un desierto. Pero ven con tu río de agua viva, Señor, y fluye en mí. Y Señor, haz la obra en mi vida. Y el Señor, hermanos, empieza a traer esas nuevas fuerzas. Y el Señor empieza a traer su palabra y a darme ese aliento, hermanos, que necesitamos. Y hoy, hermanos, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. A lo mejor, hermanos, yo no puedo entender de qué manera tú vienes, de qué manera tú te encuentras, cómo es que tú estás liderando, cómo es que tú has llevado a cabo el liderazgo que el Señor te ha encomendado. Pero una cosa estoy segura, que Él quiere, hermanos, aliviar tu carga, que Él quiere enseñarte en esta tarde que su presencia está aquí para darte descanso, que su Espíritu Santo está aquí para llenarte y llenarte de su presencia para que vayas a impartir con fuerzas nuevas el poder de su Santo Espíritu y establecer su reino donde te haya enviado, donde te haya tocado. Yo quiero, hermanos, que en esta tarde pasemos a este lugar y oremos los unos por los otros. Porque como líderes muchas veces, hermanos, estamos sedientos, cansados, a punto de caer. Pero vamos a orar los unos por los otros. Vamos